En el corazón de África, bajo el sol ardiente de Sudán, nació una niña destinada a convertirse en uno de los testimonios más luminosos de la dignidad humana y de la misericordia de Dios. Su nombre original se perdió para siempre, arrebatado junto con su libertad, pero el mundo la conocería después como Josefina Bakita, la afortunada. Hola hermanos de YouTube, antes de comenzar con el video les pido por favor que se suscriban, que aprieten la campanita para que les lleguen las notificaciones, que comenten, pongan me gusta y compartan este video. Es completamente gratis y esto me ayudaría muchísimo ya que últimamente YouTube no está mostrando mis videos, no sé por qué. Así que por favor comenten, pongan me gusta, compartan el video y suscríbanse. Ahora sí, comencemos con esta hermosa historia. Su historia comienza hacia el año 1869, en un pequeño poblado de Darfur, en Sudán. Nació en el pueblo de Olgoza, situado al oeste de Nyala. Formaba parte del respetado pueblo Daju. Su padre, un hombre estimado y con una posición acomodada, era hermano del jefe local. Creció en un entorno familiar afectuoso, junto a 3 hermanos y 3 hermanas. Era una niña alegre, curiosa, amante de la música y de la vida comunitaria. Nada hacía presagiar el destino doloroso que le esperaba. Un día, cuando tenía alrededor de 9 años, su vida cambió para siempre. Fue secuestrada por traficantes árabes de esclavos, separada de su familia, arrancada de su tierra, caminó durante semanas por el desierto, encadenada, asustada y profundamente herida en el alma. Se cuenta que el impacto del secuestro fue tan profundo que llegó a olvidar su nombre verdadero y terminó identificándose con el que le dieron sus captores, Bakita, que en árabe significa afortunada. Ese nombre, sin embargo, había sido impuesto con tono de burla hacia su desgracia, pero su suerte en apariencia no tenía nada de afortunada. Fue vendida y revendida en distintos mercados de esclavos. Pasó por las manos de diferentes amos, algunos crueles y otros indiferentes. Sufrió castigos físicos, hambre, humillaciones y marcas en su cuerpo que llevaría durante toda su vida. Sin embargo, incluso en medio de tanta oscuridad, su corazón conservó la chispa de la bondad. Recordaba muy vagamente el recuerdo del cariño de su familia, pero tenía la certeza interior de que algo superior cuidaba de ella. Sin saberlo, ella estaba siendo guiada por la providencia divina. Ese alguien era Dios, aunque todavía no lo conocía. En El Obeid, Bakita fue comprada por un influyente jefe árabe para servir a sus 2 hijas. Como les resultaba agradable, solían tratarla con consideración. Sin embargo, en una ocasión, uno de los hijos varones de su amo la acusó injustamente de haber roto un jarrón, y a raíz de ello, la golpeó con violencia. Se cuenta que su cuarto dueño fue un general turco, y Bakita pasó a formar parte del servicio de su esposa y su suegra. Ambas mujeres eran extremadamente crueles con sus esclavos. En sus memorias, Bakita confesó que no recordaba un solo día en aquella casa en que no hubiera sufrido alguna herida. Entre sus recuerdos más aterradores, relata el día en que, junto con otros esclavos, fue sometida a un procedimiento similar a la escarificación tradicional, practicada en algunas regiones de Sudán. Primero dibujaron patrones de líneas sobre su piel con harina blanca, mientras su ama la observaba con un látigo en la mano. Luego, esas marcas eran abiertas con una cuchilla, creando profundos surcos que se rellenaban con sal para impedir la cicatrización. En total, le realizaron 114 incisiones por todo el cuerpo, excepto el rostro, porque sus amas la consideraban hermosa. A finales de 1882, El Obeid comenzó a sufrir amenazas y ataques de los revolucionarios mahdistas. Ante esta situación, el general turco decidió regresar a su país
y puso a la venta a sus esclavos. En 1883, Vaquita fue comprada en Jartum por el vicecónsul italiano Calisto Legnani. Él la trató con mucha amabilidad y respeto. Nunca la golpeó ni la castigó. Y según ella misma contó, por primera vez, él le dio ropa decente para vestirse. 2 años después, cuando Legnani tuvo que volver a Italia, Vaquita le suplicó que la llevara con él. A finales de 1884, lograron escapar de la sitiada Jartum junto con un amigo, Augusto Michieli. Emprendieron un peligroso viaje de unos 650 kilómetros en camello hasta Suakin, el principal puerto de Sudán, y allí partieron en marzo de 1885 hacia Italia, llegando a Génova en abril. En Génova los recibió la esposa de Augusto Michieli, María Turina Michieli, quien al ver a los sirvientes africanos pidió que le entregaran a uno de ellos. Calisto Legnani cedió entonces a Vaquita a la familia Michieli. Sus nuevos dueños la llevaron a su villa en Cianigo, cerca de Mirano, en la región de Véneto, a unos 25 kilómetros al oeste de Venecia. Vaquita vivió allí durante 3 años y se convirtió en la niñera de Alice, conocida como Mimina, hija de los Michieli, nacida en febrero de 1886. Entre ambas surgió un vínculo muy fuerte. Vaquita cuidaba de la niña día y noche, y cuando Alice era apenas un bebé, incluso la salvó de ahogarse, lo que las volvió prácticamente inseparables. Más tarde, los Michieli llevaron a Vaquita con ellos a Sudán, donde permanecieron 9 meses antes de regresar a Italia. Aunque Suakin, en el Mar Rojo, estaba sitiada, seguía bajo el control anglo-egipcio. Augusto Michieli compró allí un hotel y decidió trasladarse definitivamente a Sudán con su familia, vendiendo así sus propiedades en Italia. Como la venta de la villa se atrasó, su esposa Turina viajó sola a Sudán a finales de 1888 y dejó temporalmente a Vaquita y a la pequeña Mimina al cuidado de las hermanas canosianas, esto en la ciudad de Venecia. Con ellas, Vaquita conoció por primera vez el cristianismo. Escuchó por primera vez hablar explícitamente de Dios y de la Santísima Virgen María. Aquello que había sentido de manera confusa ahora empezaba a tomar rostro y comenzaba a tomar un nombre: Dios. Las religiosas la instruyeron con una gran paciencia y el agente llamado Illuminato Cecchini le regaló un crucifijo diciéndole que Jesús la amaba. Vaquita conservó ese regalo en lo más profundo de su corazón. Ella misma diría más tarde que, al conocer a Dios, comprendió que jamás había estado verdaderamente sola. Descubrió que su sufrimiento no había sido inútil y que su dignidad no dependía de sus amos, sino de ser hija amada del Padre Celestial. Cuando Turina regresó para llevársela de nuevo a Sudán, Vaquita se negó rotundamente. Tras un conflicto legal, el 29 de noviembre del año 1889, un tribunal italiano declaró que nunca había sido legalmente esclava, porque la esclavitud no era reconocida por la ley italiana ni por la británica en Sudán. Libre por primera vez, decidió permanecer con las hermanas canosianas. El 9 de enero del año 1890 fue bautizada bajo el nombre de Josefina Margarita Afortunada. Recibió la confirmación y la primera comunión de manos del futuro Papa Pío X. En 1896 ingresó formalmente a la vida religiosa canosiana. En 1902 fue destinada a Schio, en Vicenza, donde viviría casi toda su vida como cocinera, sacristana y portera. Su dulzura y alegría hicieron que la gente la llamara Sor Moretta. Entre 1932 y 1939 colaboró en el noviciado misionero de Vimercate, compartiendo sus experiencias de África con jóvenes religiosas. Su espíritu misionero fue constante y muy fuerte, Dios en su mente, África en su corazón. Y es así que su fama de santidad comenzó a crecer en la comunidad. Quienes la conocieron decían que su sola manera de ser predicaba el evangelio. Nunca guardó rencor hacia quienes la maltrataron. De hecho, cuando le preguntaban por sus antiguos amos, respondía con simplicidad: si los encontrara, me arrodillaría para besarle las manos, porque si no hubiera pasado por todo aquello, no habría llegado a conocer a Jesucristo. Su espiritualidad fue profundamente eucarística y mariana.
Ella pasaba largos momentos en silencio frente al Santísimo Sacramento y amaba muchísimo a la Santísima Virgen como una madre que la había acompañado incluso cuando ella aún no la conocía y cuando ni siquiera podía pronunciar su nombre porque no le salía. Con el paso de los años, su cuerpo, marcado por las heridas de la esclavitud, comenzó a debilitarse, pero su espíritu permanecía fuerte, lleno de luz y esperanza. Durante la Segunda Guerra Mundial, su convento en Esquío se convirtió en refugio para muchas personas. Josefina, ya anciana, ofrecía palabras de consuelo y confianza. Repetía que Dios nunca abandona a sus hijos, ni siquiera en los tiempos más oscuros. Finalmente, muy debilitada y cansada, murió el 8 de febrero del año 1947, a la edad aproximada de 78 años, rodeada de sus hermanas religiosas. Sus últimas palabras fueron un susurro de amor. Nuestra Señora, Nuestra Señora. Tras su muerte, su fama de santidad se extendió rápidamente. Muchos testimonios hablaban de favores y conversiones atribuidas a su intercesión. La Iglesia, tras un cuidadoso proceso, reconoció la heroicidad de sus virtudes. Fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II en el año 1992 y canonizada finalmente por el mismo pontífice el 1 de octubre del año 2000, en el marco del Gran Jubileo. Santa Josefina Bakhita se convirtió así en patrona de las víctimas de la trata de personas y de todos los que sufren esclavitud moderna. Es reconocida como la Hermana Universal, un título que en la Iglesia solo había recibido antes San Francisco de Asís. Desde el año 2015 el Papa Francisco propuso a Santa Josefina Bakhita como referente para toda la humanidad, invitando a rezar por su intercesión para que termine la trata de personas y para todas las víctimas de esta forma contemporánea de esclavitud. Su vida es un grito silencioso contra toda forma de explotación humana y contra el racismo. Nos recuerda que ninguna persona es mercancía, que toda vida es sagrada y que la dignidad no puede ser arrebatada por ningún poder terrenal. Pero también es un canto de esperanza. Demuestra que incluso del sufrimiento más brutal puede brotar la santidad cuando el alma se abre al amor de Dios. Santa Josefina Bakhita no fue derrotada por el mal que padeció, lo venció con el bien, no respondió al odio con más odio, sino con misericordia. No dejó que el dolor endureciera su corazón, sino que lo purificó como oro en el fuego. Hoy su historia sigue iluminando el mundo. Nos invita a mirar al prójimo con respeto, a defender a los más vulnerables y a reconocer en cada ser humano el rostro de Cristo. En cada persona que sufre injusticia, en cada víctima de explotación, en cada niño arrebatado de su hogar, resuena su testimonio. La libertad auténtica nace del encuentro con Dios. Y así, desde el silencio de su vida sencilla, Santa Josefina Bakhita sigue hablando al corazón de la humanidad. Nos recuerda que la verdadera fortuna no está en la riqueza ni en el poder, sino a ser amado por Dios, a sentirnos amados por Dios y a aprender a amar como Él nos ama. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden de comentar, de poner me gusta, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse. Abajo les dejo los links por si quieren donar y comenten sobre qué santo quieren conocer, su vida y obra. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones.